Y ahora comenzaremos a hablar del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es uno de los tejidos básicos que van a componer a otros tejidos y está compuesto por células y matriz extracelular con vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿no? Y va a originarse del mesénquima. Tenemos tres tipos de tejido conjuntivo, que sería el embrionario, también tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, y este puede ser laxo o denso, y también tenemos el especializado. El especializado que vendría siendo el hueso, el cartílago y el tejido adiposo, y del que ya hablaremos en otros videos. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto el tejido? Primero hay que decir que el tejido embrionario se encuentra en la gelatina de Wharton, y eso es lo importante del tejido embrionario. Y hay que ver cómo está compuesto el tejido conjuntivo propiamente dicho. Vamos a tener que el tejido conjuntivo va a estar compuesto por células, ¿no? Vamos a tener primero nuestro tejido epitelial arriba, y abajo vamos a tener con su membrana basal, y abajo del tejido el epitelial vamos a tener las fibras, y estas fibras van a ser secretadas por las mismas células de nuestro tejido conjuntivo. Y abajo de todo eso vamos a tener vasos sanguíneos. Muy bien. Bueno, entonces aquí dentro de las fibras vamos a tener células para el tejido conjuntivo. Y aquí es importante decir que el tejido conjuntivo se caracteriza por pocas células y más matriz extracelular. Y bueno, dentro de nuestro tejido conjuntivo vamos a tener diferentes tipos, ¿no? El laxo y el denso. Vamos a dibujar, este que estamos dibujando sería un denso irregular, y ahora vamos a compararlo con un denso regular. El denso irregular se caracteriza por tener fibras de colágena, pero poco distribuida, y tener gran cantidad de fibras, mientras que el laxo tiene menos cantidad de fibras. Y este otro que estamos dibujando aquí sería el tejido conjuntivo denso regular, en donde las fibras están distribuidas hacia un solo sentido. Y bueno, entonces este sería tejido conjuntivo denso irregular, y este sería tejido conjuntivo denso regular. Mientras que el irregular se va a encontrar, por ejemplo, en huesos y en la dermis. Mientras que el regular lo vamos a encontrar en aponeurosis y ligamentos. Bien, bueno. Y entonces ahora vamos a ver cómo sería el tejido conjuntivo laxo. Bien, entonces para hacer nuestro tejido conjuntivo laxo seguimos la misma técnica. Dibujamos nuestro epitelio, dibujamos su membrana basal, y ahora sí, el tejido conjuntivo laxo también se denomina areolar. Se caracteriza por tener fibras de colágeno delgadas y tener pocas de ellas. Y también porque va a tener mucha sustancia fundamental, que ya hablaremos de ella, y mayor cantidad de células. Y estas células son células móviles. Entonces, lo que nos va a permitir un tejido conjuntivo laxo va a ser el paso de sustancias de nuestros vasos hacia el epitelio. Por ejemplo, hablando de oxígeno, dióxido de carbono, bueno, eso sería
hacia abajo, o sea, de la célula al vaso. Y también otras cosas como nutrientes. Y por lo general es este el que se encuentra debajo de todos los epitelios. Bien. Y ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de la matriz extracelular. Y esta matriz extracelular va a estar compuesta por proteínas fibrilares. Y aquí hay algo importante de decir acerca de esta matriz, y es que hay dos tipos. Tenemos la matriz forme y la matriz no forme. Y entonces vamos a hablar un poco de la matriz forme. La matriz forme va a hacer referencia a todas las cosas que proporcionan estructura. Por ejemplo, las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entonces hablemos un poco de las fibras de colágeno. Para eso vamos a volver a dibujar nuestro epitelio, nuestra membrana basal, y también vamos a hablar ahora un poco de las fibras. Y hay que decir que la colágena es diferente para cada cosa, ¿no? Hay muchísimos tipos de colágena y cada tipo corresponde a una función. Entonces, las fibras de colágena se presentan únicamente en la matriz extracelular y van a ser producidas por los fibroblastos, células de las que ya hablaremos ahorita, que son estos como ojitos que estoy dibujando. Y la colágena va a darle la forma. Y la colágena nos va a dar la forma y nos va a permitir que mantenga la estructura. Y la colágena va a estar formada por cadenas alfa. 3 cadenas alfas se van a juntar para formarnos una tropocolágena. Que es una triple hélice de cadenas alfa. 3 cadenas alfa es igual a una tropocolágena. Y bueno, entonces hay que hablar que existen colágena fibrilar y colágena no fibrilar. La fibrilar sería la tipo 1, 2, 3, 5 y 11. Y las no fibrilares van a ser las asociadas a fibras, que serían las 9, la 12 y la 14. Las formadoras de redes, que serían las tipo 4, las tipo 8 y las 10. Y los filamentos de cuencas, que serían las tipo 12. Bien, ahora hablemos de las fibras reticulares, que van a encontrarse en la misma, ¿no? Entonces, estas fibras reticulares también son producidas por fibroblastos, a veces por leidomiocitos y por células de Schwann. Reticulares. Y vamos a tener que le van a dar sostén a las vísceras, a vasos sanguíneos y a la piel. En otras palabras, estas fibras van a ser las que sostengan nuestros vasos, ¿no? Y por último vamos a hablar de las fibras elásticas, que van a permitir distensión de la forma original. Por ejemplo, hablando de los pulmones, van a permitir que estos se expandan y regresen a su forma original sin gasto de energía. Y son formadas por y estas fibras están formadas por elastina unida por desmosina y fibrilina. Y bueno, eso es la parte de la raíz forme. Y ahora vamos a hablar un poco de la raíz no forme o amorfa. Matriz.
amorfa. Y bueno, la matriz amorfa va a estar formada por proteínas que serían los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y por agua, además de proteínas de adhesión. Entonces vamos a tener nuevamente nuestro epitelio y su membrana basal, y vamos a poner otra vez nuestras fibras y nuestros vasos. Y vamos a empezar a hablar de los glucosaminoglucanos o los GAG, los GAGs. Y los glucosaminoglucanos son disacáridos formados de ácido urónico y azúcar amino. La mayoría son sulfatados. Los ejemplos de estos son el queratansulfato, el heparansulfato y el condetinsulfato. Y vamos a tener una excepción que es importante y que es muy preguntable. Todas las excepciones son muy preguntables, que sería el ácido hialurónico. Porque el ácido hialurónico es el único que no es sulfatado. Es el único glucosaminoglucano no sulfatado. Y bien, las funciones de los glucosaminoglucanos es atraer agua. ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a tener aquí que los GAG tienen carga negativa. Y entonces van a jalar sodio. Porque el sodio tiene carga positiva. Y recordemos que el sodio va a atraer a su vez agua. Y de esta forma los GAG van a atraer agua. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar de los proteoglucanos. Los proteoglucanos son glucosaminoglucanos más proteínas, nos van a dar proteoglucanos. Y recordando, el ácido hialurónico va a ser entonces ácido hialurónico más proteína sería un agrecano. Por eso es importante el ácido hialurónico, porque son excepciones. Y bueno, van a proporcionar elasticidad y resistencia al cartílago articular. Ya por último solo nos queda hablar de las proteínas de adhesión, que van a ser la fibronectina, la osteopontina, la laminina, y que van a promover la unión de las células a la matriz. Eso quiere decir que si hiciéramos ahora un esquema tanto de matriz morfa como matriz amorfa, tendríamos nuestras fibras, ¿no?, nuestros vasos, y esa sería la colágena, y aquí tendríamos las fibras reticulares que van a estar uniendo nuestros vasos. Y también vamos a tener que aquí tendríamos glucosaminoglucanos, proteoglucanos y proteínas de adición que nos permiten la unión de nuestras células a proteínas de adición de nuestras células a nuestras fibras. Y algo así sería una visión completa de nuestro tejido conjuntivo en una visión muy general. Y bueno, las proteínas de adhesión también tienen que ver con la regulación de la forma y la reparación. Y ahora hablemos un poco de las células que componen a nuestro tejido conjuntivo. Y vamos a tener células fijas y vamos a tener células móviles. Y las móviles hablaremos en otro video de ellas, porque también son de otros sistemas, ¿no? Ahora hablaremos de las fijas. Y van a ser las que se originan en el tejido conjuntivo y van a permanecer en él. Y son importantes porque van a mantener nuestra matriz. Y ahora vamos a hablar de las células mesenquimáticas, que tienen una forma estrellada, ¿no? Nos recuerdan un poco a las neuronas, pero solamente en forma.
y van a ser células indiferenciadas. Eso quiere decir que esta célula se puede convertir en otros estirpes celulares, ¿no? Y va a ser para la reparación de heridas, porque cuando nos cortamos o algo así, esta célula se va a poder cambiar para convertirse en cualquier otra célula. Y bueno, eso fueron las células mesenquimáticas. Ahora hablaremos un poco de los adipocitos. Y vamos a mencionar que tenemos adipocitos uniloculares, los cuales tienen forma de sello y van a tener todos los organelos en la periferia, porque tenemos una gran, vamos a tener una gota de lípidos, ¿no? Y va a formar a la grasa blanca. Mientras que tenemos otro tipo de adipocitos, que serían los multiloculares, que va a tener muchas agregaciones, y va a tener una proteína que se llama termogenina, o UCP1, que va a interferir en la respiración para la producción de calor. Y hablaremos más de los adipocitos en el video de tejido adiposo, que ya corresponde a uno de los tejidos conjuntivos especializados. Bien. Y solamente cabe destacar que el 80% del tejido se encuentra en la hipodermis, ¿no? Del tejido conjuntivo. Pero ya hablaremos bien de eso en el video de tejido adiposo. Ahora vamos a hablar un poco de los fibroblastos. Los fibroblastos tienen forma ahusada y van a ser los encargados de la producción de proteínas extracelulares. Por lo tanto, van a tener abundante red y Golgi, un núcleo prominente, ¿no? Un núcleo grande, y únicamente se va a dividir en lesiones. Es una característica muy importante. Eso quiere decir que naturalmente el fibroblasto no se divide. Y ahora el fibroblasto va a denominarse miofibroblasto cuando adquiere una capacidad de contractilidad y presentaría alfa-actina. Esto el miofibroblasto, y uniones tipo nexo, como se encuentra en el músculo liso, todo esto, ¿no? Y bien, ahora vamos a hablar de los macrófagos, que son son células fagocíticas por excelencia, y van a presentar antígenos contra CD4. Van a presentar vesículas fagocíticas, ya que son las células fagocíticas por excelencia, y van a tener proteasas, gangliasas que le ayuden a moverse entre la matriz. Pero cabe destacar que a pesar de que se mueve en nuestra matriz, no la abandona. Y es por eso que aunque se puede pasar acá, no la va a abandonar, y por eso la vamos a seguir denominando fija, ¿no? Como una célula fija. Y cuando tenemos muchos macrófagos juntos, porque la cosa que se están fagocitando es muy grande, entonces se le denomina célula gigante. Y es como si fuera una célula enorme. Y ya por último, vamos a hablar de los mastocitos y los pericitos. Los mastocitos son células ovoides que tienen el núcleo en el centro y van a desencadenar la inflamación, ¿no? La cadena inflamatoria. Inflamación. Y se localizan alrededor de los vasos sanguíneos y del tejido conjuntivo visceral. Y pueden fagocitar, también fagocitan. Por lo general son bacterias, coloides y enzimas lo que los mastocitos o células cebadas fagocitan. Y vamos a hablar de los pericitos, que se localizan en la pared de los vasos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestro vaso, nuestras células endoteliales,
Y vamos a tener que el pericito se va a adherir alrededor de esta célula. Y lo que va a hacer el pericito va a ser la regulación del flujo sanguíneo. Y lo importante de esta célula es que no se encuentra en el tejido conjuntivo propiamente dicho. Porque si recordamos y hacemos otra vez nuestro epitelio, y ahora hacemos nuestro tejido conjuntivo, esto de aquí sería el tejido conjuntivo y hasta abajo tendremos los vasos. Aquí en los vasos encontraríamos a nuestros pericitos. Sin embargo, no se mueven y por eso se denominan como células fijas. Y ahora vamos a hablar un poco de las células móviles, que van a ser las células plasmáticas. Van a derivar del linfocito B y van a producir inmunoglobulinas. Y únicamente los vamos a mencionar con una mnemotecnia que sería Never let monkeys eat bananas. Never let monkeys eat bananas, que va a ser el neutrófilo, va a ser el linfocito, va a ser el monocito, importante para los huesos, ya hablaremos de ello, van a ser los eosinófilos y los basófilos. Sus características ya las tomaremos en otro video. Y bueno, con esto concluimos el tema de tejido conjuntivo.